Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda semana de Ciudad Viva. Los estamos recibiendo quizás en el último día de esta semana en la que vamos a tener sol y posibilidad de venirse así, de solera, todavía de verano. Nuestro primer programa otoñal. Es verdad, mira, es un dato periodístico sin duda. Importante, yo creo que sin esto nadie podría seguir transcurriendo el día con normalidad. Me parece un dato importante para arrancar la mañana. Sí, realmente, sí. Realmente, ponele que uno está saliendo en este momento y dice, ¿cómo salgo? Sí, llegó el otoño y se está haciendo sentir, ¿no? 15 grados nos soplaban recién. 15 grados, ahí va. Está agradable igual la temperatura, ¿no? Aprovechemos hoy que va a haber sol, mañana ya va a haber un poquito de lluvia, martes y miércoles, eso para que aprovechen hoy. Sí. Y la El semana fin de viene semana cargadita, así que vamos a tener muchísimo para qué hablar y no nos va a importar demasiado si hace frío o hace calor. Claro que sí. El viernes pasado, ustedes dos, concretamente, terminaron diciendo que hoy iban a tener algún tipo de conversación con respecto a un match de fútbol que se llevó a cabo en la noche de ayer. ¿Cómo terminó eso? Prometimos charleta futbolística. No sé si a la gente le interesa mucho nuestra Sí, visión sobre sí, habiendo sí. tanto periodista deportivo de calidad en este canal. Yo creo que igual- ¿Quedaron contentos con el resultado? Sí, ¿Cómo la vio? Precioso partido de fútbol en el Yo no- marco del Viera, esta ciudad maravillosa que tenemos, Iluminada, esta ciudad más viva, precioso, bien. exactamente, más viva que nunca. Sí. Algún problemilla, pero eso es fútbol. tole, queda. tole. No. ¿Quiénes Nada se que pase para enfrentaron? ¿Quiénes se enfrentaron? Hubo empate 2-2 entre Wanderers, que era locatario, y Nacional, un partido que tuvo tole al final. Yo cuando veo ese tipo de cosas digo que cerca Tole. estamos del Mundial 2030. Tole. No me gusta. Sí, pero sí, estuvo picante el final. Pero bueno, algún manotazo, ¿no? Sí, pero sobre todo Folclore. buenos Sí, jugadores. expulsados, cosas que suceden. Pero esto es partido, Adoré, te envidié a Monseglio. Hablemos de las cosas buenas. Sí. Hubo muchísimo fútbol durante el fin de semana. Fue un fin de semana en el que hubo alguna lluvia, pero en la madrugada, así que la gente que no curtimos mucho madrugadas como nosotros pudo disfrutar de un fin de semana cargado de sol, desde un clima precioso, entre ellos fútbol, y preparándonos para esta semana que viene intensísima. Sí, como claro. decían ustedes, un partido de Uruguay que puede ser muy definitivo y las elecciones por el referéndum del sí, el no, la elección digo porque la gente va a optar. Y eso siempre está divino. Así que una semana cargada de información de la que nosotros tenemos mucha también. Hábil declarante Tavares, porque si Nacional se comía 3, esta charla iba por otro lado. Al revés. Bueno. Siempre estoy al lado de los que pierden. Bueno. Y es buenísimo, ¿sabes? Es Claro, buenísimo. Y sí, a veces, y sí, hay que ponerse de ese lado muchas veces. Bueno, les contábamos, como decía Tania, mucha información para compartir en este Ciudad Viva de lunes. En un rato vamos a estar hablando con Hugo Barreto, que es abogado laboral, a propósito de los límites que son cada vez más difusos entre, bueno, por ejemplo, la vida privada y el ámbito laboral. Esto también anclado en cuestiones que han pasado a través de redes sociales, ¿no? Publicaciones de determinadas personas que las han complicado en el ámbito laboral. Incluso en algunos lugares han llegado a perder su trabajo. Exactamente. Vamos a estar hablando con Hugo Barreto justamente de ese asunto. A veces opinando de cosas que no tienen nada que ver con su trabajo, porque Sí. eso también no es de su trabajo únicamente, ¿no? ¿Qué opinan? Y el enfoque del derecho laboral que me parece que es una novedad, porque estamos acostumbrados a tener, y la televisión ha sido un insumo para la gente, esa visión sobre lo que uno puede hacer desde la propia individualidad, ¿no? De la gente que nos enseña cómo manejar bien las redes. Pero muchas veces el conocimiento de qué está en poder de un empleador o no es algo que vamos a tener en este estudio, en el día de hoy. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y por ese motivo, porque estos días normalmente se hacen justamente para concientizar y por ese motivo decía, vamos a tener aquí en estudio, vamos a estar charlando con Noelia Maciel, que es integrante de la Coordinadora Nacional Afro-Uruguaya, sobre el planteo que realizaron en audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para impulsar una ley integral que declare la emergencia social de la población afrodescendiente, tanto uruguaya como migrante. Y sin duda alguna que es una temática importante, sobre todo cuando nosotros, o muchos de nosotros, pensamos o piensan que no hay discriminación racial o no hay racismo o que los uruguayos no somos racistas. Lo peor de todo que me parece que muchas veces estamos siendo racistas sin darnos cuenta. Sí. Entonces de todo eso y de testimonios que hemos recogido,
vamos a estar hablando también en esta mañana. Y además este año ha sido realmente brutal la cantidad de denuncias. Digo brutal porque por lo menos se conocen 4 o 5, algunas en el interior del país, otras con figuras muy conocidas, como es el caso de Débora Rodríguez. Es decir, más allá de el microrracismo o el racismo que a veces uno no se da cuenta, hay casos concretos de agresiones que realmente a esta altura llaman la atención. Sí, claro. Sí, sí. En La Carnaval pregunta lo es- tuvimos. En Carnaval lo tuvimos. Justamente. Bueno, ese es uno de los casos que vamos a abordar también en el correr de la mañana, ¿no? La pregunta también puede pasar por si hay más casos o se está denunciando más, ¿no? Que es, ¿Y qué es lo que pasa con ellos? claro. ¿No? Porque Sí. denunciar es un paso, ¿qué pasa después? Sí, exactamente. Bueno, a pocos días de su lanzamiento nos va a estar acompañando esta mañana aquí en Ciudad Viva el director de la edición uruguaya Le Monde Diplomatique. ¿Lo dije bien? Lo ¿Así? dijo bien, lo dijo bien. Je ne sais pas. Ahí El estoy, mundo perfecto. diplomático, lo en español. El mundo diplomático que está a cargo de Roberto López Belloso va a estar con nosotros. Se trata de una publicación mensual que comenzó a hacerse en Francia hace más de 50 años y hoy tiene ediciones en más de 30 países, uno de ellos justamente es Uruguay. Bien, ¿qué les parece si vamos a ver las calles de la ciudad? ¿Qué nos cuenta Lucía Gómez, a quien ya saludamos? Le damos la bienvenida de lunes. Lucía, ¿qué novedades? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Muy Buen bien. comienzo de semana. Estamos contigo. Muy bien, les cuento. Como mencionaban más temprano, hoy se va a estar trabajando en un par de calles de la zona del Parque Rodó. Precisamente se va a cortar la calle Jackson entre Lauro Müller y Luis Piera y Lauro Müller entre Emilio Frugoni y Eduardo Acevedo. Esto está previsto que se extienda hasta aproximadamente las 16 horas. También se va a cortar la calle Londres entre Larrañaga y Roldós y Pons. Esto va a ser durante aproximadamente 15 días y es por reposición de hormigón allí en esa zona. También por la zona de Pocitos, la calle Marco Bruto entre Plácido Yauri y Luis Lamas. Esto se va a cortar hasta el 23 de marzo en el horario de 7 a 18 horas. Por la zona de la Unión, la calle Cipriano Miró entre Marcos de Avellaneda y Fray Bentos hasta aproximadamente las 11:30 del día de hoy. Y en el barrio Cerrito se van a estar realizando unos trabajos de UTE que van a tener cortadas las calles García de Zúñiga entre Manuel Meléndez y Juan Rosas y la calle Rafael Ortiguera entre General Flores y Manuel Meléndez. Esto es aproximadamente hasta las 16:30 horas de hoy. Esta es toda la información por hoy y si les parece nos reencontramos mañana. Muchísimas gracias, Lucía. Nos reencontramos mañana entonces con esta información importante antes de salir de casa. Me encanta ver llenita la ruta por la que vengo, la Rambla. A la hora que venimos nosotros está muchísimo más Bastante despejado. tranqui, sí. Y a todo ritmo, como nos regalaba el Centro de Gestión de Movilidad, musicalizado en la Sí. información, nos vamos a saber, más allá de que lo hemos hablado así coloquialmente, cómo se viene la semana en relación al estado del tiempo. Sabemos que hoy es el último día en el que vamos a poder disfrutar esto de que no llueve, porque parece que se viene martes, miércoles y jueves hasta la hora del partido, según se dice, pero lo vamos a tener en placas para dar, como dice Marcelo Fernández, un comentario argumentado sobre el estado del Me tiempo. gustó lo del comentario argumentado. A mí me encantó, me Sí. parece que está muy bueno. Cosa que no hacemos nunca, aparte. Pero para definirlo está muy bien, eso que nos falta hacer. Para hoy lunes, A ver, mientras ¿cómo va a me estar regala el una clima? placa, Sí. señor director, hoy no tenemos a Guillermo Buenefort, no sé quién tiene, tengo ahí Está el manejando. amigo José, tocayo. Ahí está. Bueno, Ponga buenísimo. play. Ponga play. Mande José, la para que placa le nomás, pueda contar, si si no lo la vamos leo, contando, a ver. para hoy lunes se prevé Sí. una mínima de 12 grados y una máxima de 25 grados con cielo algo nuboso. Para mañana martes se prevé cielo cubierto y precipitaciones. La temperatura mínima prevista es de 14 grados y la máxima de 23. ¿Dice ahí bien? Sí. Para el miércoles se prevé cielo nuboso y cubierto. La temperatura mínima prevista es de 15 grados y la máxima de 26. Un beso grande a los móviles de TV Ciudad a todas sus horas, que Sí. siempre me acuerdo de eso. Qué lindo ser conductor. Ser movilero también, pero los días de lluvia es muy lindo ser Yo conductor. le digo la verdad, por experiencia propia se disfrutan ambas tareas. Con lluvia, no seas malo. Pero bueno, Sema. a propósito, pero sabe que yo soy un bichito de invierno y como soy un team invierno, cuando llueve o cuando hace mucho frío, me la banco como un caballero porque si no, veo cómo es, hay que ser y parecer. Bueno, hablando de móviles, el amigo Luca Veloz está desde muy temprano allí en el asentamiento Nuevo Comienzo. Hicimos un adelanto en MBD Noticias Primera Edición. Luca, ¿qué tal? Buenos días.
Es así, José María. Y para decirle a Tania, está preciosa la mañana hoy aquí en el oeste de Montevideo. Así que hoy, no, por lo menos el sol nos abriga y mucho. El verde aquí en Nuevo Comienzo es importante. Y estamos con la problemática de estas 120 familias que están esperando una respuesta de parte de Presidencia de la República. Esta carta que le entregaron al presidente de la calle Pou, tomando en cuenta la situación, poniéndolo sobre aviso sobre lo que está pasando aquí. Y estamos con Patricia Latorre, es una de las personas que ha sido procesada por usurpación de terrenos. ¿Cuál es la figura concretamente que tenés? Estoy formalizada por usurpación y por robo de energía. Habemos más de 20 formalizados en el barrio que aún estamos viviendo acá. La prórroga se terminaría el 26 de junio, el 27 iríamos a juicio y cuál la posibilidad sea o calle o cárcel. No tenemos ningún tipo de posibilidad de ganar el juicio, sino simplemente sería la calle o la cárcel. ¿Cómo se compone tu familia, Patricia? Mi familia se compone por mi esposo y mis 2 hijos. Tengo una hija de 10 años y un hijo de 16. ¿Y cómo fue que llegaron al barrio? Mira, en mi caso personal yo llegué porque tuve una estafa con mi esposo, trabajadores de toda la vida, juntando para poder comprar nuestra casa. La compramos y fuimos estafados, quedamos en la calle, nos desalojaron porque la persona que me vendió la casa no era propietaria y estuve 1 año y medio en juicio y me desalojaron, quedé en la calle. Una de las opciones que hay es, si ustedes alojan acá, van a la calle y en la carta que le entregaron al presidente de la República dice que también eso está contra la ley. Claro, es un delito, obviamente, que nosotros no podemos ir a vivir a la calle porque estaríamos cometiendo un delito, pero quedarnos acá también. O sea que tendríamos que, no sé, no tenemos un lugar en el mundo donde estar. Hoy por hoy el tema de la pandemia ha cortado mucho el tema de trabajo, no nos alcanzarían los ingresos para alquilar por el simple hecho que alquilás o comés. Como bien saben, la canasta básica está muy alta y bueno, a mí se me redució mucho el trabajo también y ta. Gerardo, ¿ustedes están con voluntad de pagar el terreno u otro que se les asigne y también, bueno, generar ahí un sistema para construcción de las casas? Sí, bueno, nosotros como vecinos organizados siempre hablamos de que el día que haya una solución, de repente si se habla, bueno, de quedarnos acá, sí, obviamente estamos dispuestos a pagar el terreno, a como se dé, ¿no? En cuotas, de lo que sea. En caso de mudarnos, ya ahí se implicaría el trabajo con la Intendencia, porque fue quien se comprometió con los terrenos. Y bueno, y el Ministerio de Vivienda, a la espera de la parte del Ministerio de Vivienda, porque ahora, aparte de la no respuesta del presidente, también tenemos la no respuesta del Ministerio de Vivienda, que en algún momento en acta se habló de canastas básicas, de materiales, que ahí se habló de los terrenos y se concretó, que habían los terrenos, faltaba el compromiso del Ministerio de Vivienda. O sea, son todos compromisos de palabras que hasta ahora estamos esperando. Dentro de una propuesta, si nos hablan de la compra del terreno, estamos más que agradecidos si es acá, porque vivimos en la zona, casi todos los que estamos acá somos de la zona y nos criamos en la vuelta. La mayoría de estas personas con trabajos en condición de precariedad, ¿cuál es? ¿Ustedes tienen un censo? Sí, nosotros hicimos un censo bien precario, ¿no? Porque como somos nosotros vecinos, nos organizamos y hicimos algunas preguntas que creíamos relevantes, ¿no? Y nada, y tenemos, sí, no me acuerdo el porcentaje, pero alrededor de un 40% con trabajo formal, no, 27% en trabajo formal, después el resto informal. Y bueno, mucha gente sí que está sin trabajo, ¿no? Y bueno, sufriendo esto que hablaba Pati sobre el tema de la pandemia, ¿no? A propósito de esto, la espera es una comisión, una mesa de trabajo. ¿Quiénes tendrían que estar a su juicio allí? ¿Qué organismos del Estado? ¿Cómo sería la salida que ustedes están buscando?
Y nosotros cuando estuvimos en una mesa de diálogo en el INPO, donde se trabajaron con varias personas de los entes públicos, siempre nos quedó eso, ¿no? En una mesa nuevamente de diálogo que a nosotros nos gustaría estar, creemos y firmemente en esto, porque es el Ministerio de Vivienda, Intendencia Municipal de Montevideo, y después organizaciones sociales que puedan trabajar con los vecinos, ¿no? Mides, no sé si se me escapa alguno más, porque Mides es uno de los más importantes. Mides también se puede trabajar con alguna asistencia psicológica, o sea, hay para trabajar adentro en el barrio, y nada, y es una de las cosas que nos gustaría que pasen. Intendencia de Montevideo, Ministerio de Vivienda y los vecinos, que somos los que tenemos que hablar por Nuevo Comienzo y la necesidad que tenemos, ¿no? A 2 semanas entonces de la entrega de esta carta, siguen esperando, los vecinos están trabajando en la posibilidad de una nueva movilización que van a estar informando en los próximos días. Así que desde aquí nos despedimos y nos quedamos trabajando para la edición de mediodía y la edición central, compañeros. Perfecto, Luca, muchas gracias por tu trabajo. Interesante lo que decían los vecinos del asentamiento Nuevo Comienzo, ¿no? Hay voluntad de pago y están esperando, bueno, una respuesta del gobierno para tratar de salir de esa situación que es muy, pero muy compleja. Me quedo en primer término con lo que decía Patricia, ¿no? Allí es plata o si no, la calle. Perdón, cárcel o calle. Sí, es muy complejo, ¿no? Más con niños, además a cargo. Es muy difícil. Esta realidad de Nuevo Comienzo obviamente no es el único asentamiento que existe en Uruguay, es una realidad que lamentablemente está afectando a muchísimas familias. La gente de Nuevo Comienzo ha tenido alrededor de ellos gente también importante que ha visibilizado la problemática cuando a ellos se les incendió, por ejemplo, el comedor donde funcionaba la olla popular. Y entre ellos, por ejemplo, el fotógrafo Patay Eismendi, que ha hecho un gran trabajo con ellos, y sobre todo visibilizando todas estas realidades. Por eso mucha gente ha podido colaborar, ha facilitado montones de elementos que se necesitan en el asentamiento, pero esta es una realidad. Hay muchas otras que ponen de manifiesto el derecho a la propiedad versus el derecho a la propiedad privada y el derecho al techo, ¿no? A tener un hogar digno. Y cuán importante es que se visibilicen este tipo de cosas, ¿no? Porque estamos a 15 minutos del centro, no es que estás en un lugar alejado, no, esa gente está acá bueno, cerquita Uruguay y es muy está pasando chiquito mal. y el tema de los asentamientos ya viene desde hace larga data, ¿no? Pero además de Patay Eismendi también desde el consultorio jurídico de la Universidad de la República, Juan Cereta, ha hecho un gran trabajo, sobre todo además informándole a las personas que están pasando en estos momentos, algunas de las cuales fueron formalizadas. Es decir, un asesoramiento que desde la universidad es gratuito, es para personas que además no tienen otro modo de pagar y tener la información es fundamental para, bueno, tratar de solucionar su situación, y esto, por eso digo, ha tenido un apoyo muy, muy importante. Como tú decías, no es el único asentamiento, hay mucha gente que está viviendo en condiciones muy precarias, siendo que además el derecho a la vivienda es un derecho de todos, ¿no? Presentamos otros temas de la agenda del día. Como todos sabemos, desde que íbamos a la escuela, el 19 de marzo es el natalicio de José Pedro Varela. Don José Pedro Varela, pastor de la escuela Jamás Morirá. ¿Se acuerdan cuando cantábamos aquello? Yo era muy chico. Yo soy modelo 81, Fernández. Yo de eso no me acuerdo. Yo tampoco. Pero contamos todo, chico, al revés. Vos te tendrías que acordar más que nosotros. yo no me Sos acuerdo. más chico. Muy disperso, capaz que no. Pero sos el más chico. Vos te tendrías que acordar más que nosotros, ¿o no cantabas? Vos sabés que con argumentos sólidos me mató, ¿no? Pero además, Sí. en 1811 vos no habías nacido, ¿no? No, Pero más o ¿Qué menos, pasó en ¿sabés 1800? cómo terminó el partido entre Artigas y de Bueno, Posadas? ¿Sabés? Sí, claro. Estaba por eso, Sí, pero sí, no era ese lo necesario tengo, haber nacido. ese lo tengo. Sí, bueno, hay muchas cosas que sé y no había nacido, pero esa canción puntualmente no la recuerdo. Usted tampoco, nos manda, mirá. bueno, alguno de los televidentes nos puede mandar el audio para Josema. Sí, por favor. Nos manda un mensaje a través de las redes sociales con el audio. Y lo canto. Se lo canta en la tanda, se lo canta en la tanda. Lo canta, bien, lo puede cantar al final del Pero programa. escúcheme dónde estoy acá, me la rebanco. Mandalo que yo la canto. ¿Qué pasó? El acto de homenaje a José Pedro Varela se realiza hoy, a esta hora, justamente en la plaza que lleva su nombre, allí en la calle Boulevard Artigas y Canelones, Boulevard Artigas y Avenida Brasil. Estarán presentes el presidente de Codicen, Robert Silva, la directora general de primaria, Graciela Fabeiro, entre otras autoridades educativas. Abril es un mes que está asignado por la Semana
de turismo. Bueno, a veces queda la última de marzo, ¿no? En Esta realidad es mi semana. cumpleaños, por eso también está asignado, pero eso no tiene, ponerse. Muy pocos años, ¿no? Eso es lo que vemos. Pero a pesar de la juventud no se acuerda de la canción de la escuela, de José Pedro Varela en la escuela. Hay dos fiestas muy importantes que son del interior del país, pero yo creo que son fiestas nacionales. Una es la Semana de la Cerveza de Paysandú, otra es la fiesta del Olimar. Ambas se presentan en la jornada de hoy en el Ministerio de Turismo a las 12:30. Esta que de Paysandú, a ninguna de las dos fui, te quiero decir. Y ahí también se ve la... ¿En serio no fuiste? No, jamás. Nuestro representante joven del cuarteto nos está Me parece que es decepcionando totalmente. innecesario ya a esta altura. Y a las 4 de la tarde la fiesta del Olimar. Más allá de cualquier chiste, qué divino esto de que se vuelvan a realizar estas festividades, que volvamos a disfrutar esto de encontrarnos, de disfrutar de espectáculos artísticos con todo lo que conlleva para la gente de la cultura, y esto de también estos lugares emblemáticos que se ven representados en estas festividades. Estuve en las dos y las dos son espectaculares, maravillosas. Así que le recomiendo, Josema, que se ponga al día con tantas cosas. Tampoco Mucho tiene gusto. 20, si no fue que ya está. Es Si no impresionante. fue nunca, ya está. Todos los días se puede aprender algo nuevo. Le quiero decir eso, ¿no? Queremos contarles que también están abiertas las inscripciones para los fondos de fomento audiovisual que brinda la Intendencia de Montevideo. Se trata de apoyo económico destinado a la realización y postproducción de proyectos urbanos. Las inscripciones se recibirán hasta la hora 15 del día 5 de abril, completando un formulario que está disponible en la web de la Intendencia. Después te dio tos. Sí, Televisión, sí. ¿verdad? Bien, Te y dio esto, tos. eso es solo un adelanto. Creo Por que ya- hacerme el borrego, ¿vio? ¿Podés hacer las noticias políticas igual? ¿Cómo no? Vamos a estar No, yo creo analizando más adelante, Pilar, bueno, todo lo que pasó con este fin de semana. A propósito de noticias políticas, hubo una movida muy intensa a nivel del referéndum del próximo 27 de marzo. Actividades en el Velódromo, también en la Rambla. Se hizo el recital, allí, bueno, pasaron diferentes personalidades políticas, tanto del Frente Amplio como militantes. Una de las oradoras del Velódromo fue la abuelita militante, ¿no? Diana. Y Diana. Que se hizo allí conocida en los últimos tiempos porque, bueno, 5 policías la retiraron de la vereda porque estaba con su bandera rosada y pasaba justamente la caravana del no. Estaba en Eso- el cantero central de Avenida Agraciada Exactamente. y bueno, en el medio de una caravana que también los policías adujeron que había un riesgo para la señora, ¿no? Para Exacto, Viviana. exacto. Y esta semana va a estar marcada seguramente por lo que es el referéndum del próximo domingo contra 135 artículos de la ley de urgente consideración. Los actos prácticamente, los grandes ya fueron, van a seguir recorriendo los distintos lugares, Montevideo, el interior del país también, las campañas, la cadena que se va a venir nacional mañana por el sí, y la conferencia de prensa del presidente de la República por el no el próximo 23, miércoles 23. En el partido, como ya habíamos comentado recién en las noticias, va a haber tanto las dos campañas, una presencia alrededor del Estadio Centenario, entre otras iniciativas que, bueno, va a estar marcada la semana por eso. O sea que está confirmado que la campaña del no la cerró el presidente. Bueno, la cadena La cadena. no va a ser una cadena, va a ser Es una una conferencia de conferencia. prensa, sí, eso está confirmado. Ahí está. Es así. Bien, así las cosas. Bien. ¿Qué tenemos seguimos, tras la vamos- pausa? Exactamente, vamos a hacer una pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar recibiendo al catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Estamos hablando de Hugo Barreto para hablar sobre los riesgos que hay de publicaciones personales, en esta vez fue en redes, y la posibilidad de sanción o despidos en el trabajo. Es decir, cuáles son los riesgos que hay, qué está en juego. Está en juego la libertad de expresión, qué pasa con el derecho de los trabajadores, de las trabajadoras y de el sector empleador. Algunos de los temas que vamos a hablar con Barreto enseguida de la pausa. Barreto ya está en el estudio. Yo le tiro una, Pilar. ¿Me pueden despedir por tuitear algo a título personal? La tiro. Sí, ya hay casos. Sí, sí. No sé si pueden, pero, Bueno, que pero hay casos. escúchame, la pregunta era para Barreto. ¿Entiendes? Y, está. Y ahí le mandamos la pausa. Gracias, ya venimos. Hace apenas unas semanas se dio a conocer la situación de una jueza que fue sumariada por hacer declaraciones en una red social, TikTok,
sobre comentarios antimachistas. También hubo otra integrante del Poder Judicial que también fue cuestionada por hacer algunas declaraciones respecto al presidente de la República y a las personas que lo habían votado. Son algunos y hay muchos casos cada vez más de situaciones que comentarios o posteos en las redes sociales provocan sanciones o incluso el despido y también el linchamiento, aunque no va a ser el tema central de esta entrevista. Y recibimos con muchísimo gusto en Ciudad Viva a Hugo Barreto. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de la República, con una vastísima trayectoria en todo lo que tiene que ver con un aporte a nivel laboral y también de seguridad social. Vamos a plantear el tema central que tiene que ver, ¿es posible poder opinar libremente, ahora digo en las redes sociales, pero en cualquier situación, y que tenga un correlato, una sanción en el trabajo? ¿Se están dando más este tipo de casos? Es probable que se estén dando más por la misma circunstancia de la novedad de las redes sociales, que antes no eran tales. Pero yo quería señalar en primer lugar que el principio es la libertad de expresión. La libertad de opinión y consiguientemente la libertad de expresión del pensamiento, informaciones, ideas, puntos de vista, etcétera, ¿verdad? Sobre eso hay una estructura, me parece, que debemos conocer muy claramente y que está en las normas internacionales, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y ¿en qué consiste la libertad de expresión? La libertad de expresión es la libertad o el derecho a no ser molestado, dicen así las normas, a no ser molestado por las opiniones, a causa de las opiniones, no ser molestado. Pero es también el derecho a difundir las ideas, los puntos de vista y el derecho a recibirlas. Quiere decir que no es solamente un derecho individual de la persona de tener ciertas opiniones en torno a la política, a la economía, etcétera, sino también el derecho del colectivo, de la sociedad, a recibir ese tipo de puntos de vista o de información. Fundamento de una sociedad democrática, ¿no? La diversidad de opinión, si no todos estaríamos opinando lo mismo, no habría, la expresión de esas contradicciones sería fundamental. Bueno, claro, estamos hablando de una sociedad pluralista, democrática, que reconoce los distintos puntos de vista, las distintas sensibilidades, los distintos intereses de las personas y que además reconoce al conflicto social o al conflicto en general como un dato natural y no como una patología. Exacto. Eso es muy relevante para esto. Pero en torno profundizando un poquito más en el derecho a la libertad de opinión y de expresión, está referido básicamente a dos campos, diríamoslo así. Uno, el de la libertad de opinión propiamente dicha, en materia filosófica, política, económica. En términos generales llamémosle libertad de opinión en materia política, pero con ese significado amplio de política. Y luego está lo que podríamos llamar la libertad de expresión de las opciones personales. O sea, el derecho de la persona a difundir modos de vida, comportamientos, conductas, concepciones, cosmovisiones generales sobre lo que, concepciones hasta morales, podría decir, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, etc. O sea, son dos dimensiones distintas del derecho a la expresión del pensamiento. Vamos a enfocarnos primero en la anterior, sí, porque claro. Después hay más, pensando que tenemos más reciente quizás el caso de la médica que todos lo vimos en TikTok. ¿Qué pasa si yo pongo, y lo tiró también Josema recién, hago una publicación en Twitter, por ejemplo, que además digo que son opiniones personales. ¿Vale esa aclaración para decir lo que quiera? ¿Cuál es ese límite que tienen los empleadores para sancionarme por un tuit, por una expresión en TikTok o lo que sea, una declaración en un medio de comunicación? Sí, claro. Ese es justamente el problema. El principio es la libertad de expresión y de opinión. Ese principio puede entrar en tensión, diríamos, cuando se da en medio de una relación laboral. Porque puede llegar a considerarse que colide, que entra en colisión con el principio de la organización del trabajo, de la imagen de la empresa, etc. Desde ese punto de vista,
yo entiendo que hay que tener en cuenta fundamentalmente el contexto en que se da ese ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Se da en un contexto conflictivo, se da en un contexto de diversidad de intereses de las personas que hacen parte de esa relación. A veces incluso esa contradicción es muy fuerte. Por ejemplo, en los casos de huelga, donde todos habremos visto pintadas en los muros, etcétera, diciendo el gerente general despide 54 trabajadores, por ejemplo. A veces incluso se le dice represión en tal empresa. Tal robó. Exactamente. Se quedó, digo, ¿y eso está mal? Hay que verlo en el contexto del conflicto y en el contexto de otro valor que se suma al de la libertad de expresión, que es el valor de la libertad sindical, del derecho a la libertad sindical. El derecho a la libertad sindical tiene que ver con atender fundamentalmente a la calidad quiero decir al cargo, a la investidura de quien se expresa de esa manera. Eso lo tiene dicho muy claramente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso muy famoso hace unos años de García Lago contra Perú. ¿Qué dice? Que una persona había sido despedida, un trabajador había sido despedido porque en una entrevista radial expresó puntos de vista muy críticos, llegó a hablar incluso de fraude en ciertos manejos de una empresa. Fue despedido, los tribunales peruanos acogieron, dieron por bueno el despido, y esta persona acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué dijo la Corte? Dijo que había que tener en cuenta fundamentalmente la investidura de la persona. Se trataba de un dirigente sindical que daba un punto de vista acerca de ciertos manejos de la empresa. En segundo lugar, se trataba de una información relevante que podía ser de interés para la sociedad. Ese es otro elemento extraordinariamente importante, que la información sea una información relevante, de tal modo que exista no solamente el derecho, como decía hoy más temprano, a difundir, sino también el derecho social, colectivo, a recibir una información que pueda ser de interés público. De eso, así. Acá también tenemos un caso que fue bien reciente, en el medio de la pandemia el año pasado, en Informe Capital, un trabajador sindicalizado, un sindicalista de la Asociación de Trabajadores de UTU, denunció en el noticiero que de alguna manera los obligaban a ir a trabajar igual, que no se hacían el test, que había una serie de cuestiones, y fue sancionado. Ahí estamos hablando de un caso claro de una persona que está en el sindicato, era sindicalista y como tal hacía estas declaraciones. Ahí tiene un cierto resguardo. Pero ¿qué pasa con la gente común, que es la que está más expuesta, ¿no? A dar su opinión, sea sobre el tema por el cual lo contrataron o no? Es decir, ¿tiene que haber una cláusula previa que diga que me limite ese derecho a la libertad de expresión, que afecte, que no salga, me imagino, cuando íbamos al colegio, ojo cuando van con el uniforme porque está representando a la institución? Es decir, la advertencia tiene que ser previa. ¿Nos pueden sancionar por hacer algún comentario, aunque no esté directamente vinculado a la empresa? Quizás sí a la tarea. Digo, los periodistas también estamos expuestos. No importa los periodistas, digo, porque esto es un derecho que es de todos. Sí, reitero la importancia del principio de la libertad de opinión y de expresión del pensamiento, porque ¿qué pasa? Ese es un derecho básico de toda persona, independientemente si es trabajador, trabajadora, si es docente, lo que fuera, ¿verdad? Es un derecho básico de la persona como tal. Y por lo tanto esos derechos básicos, algunos le llaman en el mundo del trabajo derechos inespecíficos, porque no son el derecho del trabajador en cuanto tal, sino que no es el derecho a la licencia, al descanso, al salario mínimo. Es sino como que persona. Exactamente, son los derechos personalísimos que tiene por el solo hecho de ser una persona digna y digna de ser protegida, ¿verdad? Entonces, esos derechos no pueden renunciarse en el campo de lo que es la relación de trabajo, que es una relación, además, quería agregar esto, como todos sabemos, una relación desigual. Sí. Y entonces allí hay un riesgo muy grande de la afectación de este tipo de derechos en una relación desigual. Cualquier limitación, entonces, a los derechos que la persona pueda tener, debería tener razones fundadas.
existe el derecho de la persona a expresarse aun cuando la información o lo que diga pueda ser ingrato. Esa es la expresión que emplea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta persona denuncia a la empresa, ¿verdad? Y dice algo que es ingrato. Dice algo que no es lindo de escuchar, diríamoslo así, ¿verdad? Y por lo tanto, hasta ese punto debe ser protegido el derecho a la libertad de expresión. Hay algunos aspectos... Igual acá la jueza en este caso hizo comentarios que no tenían que ver contra la Suprema Corte, aunque sí el tema que abarcaba, ¿no? En el caso de la... De la jueza que hizo comentarios machistas. De la juez, exactamente, sí. Son puntos de vista absolutamente legítimos, son puntos de vista además que van en una dirección de una temática de gran sensibilidad social. Por lo tanto, es un punto de vista que interesa, diríamos, al colectivo de la sociedad. Hay otros casos que se han expresado en estos días justamente a consecuencia del próximo referéndum del 27, ¿verdad? Hasta dónde llega el derecho de las personas, de los trabajadores, de los sindicatos, de expresar determinada opción, en este caso por la opción del sí, en el ámbito de trabajo. En el ámbito de trabajo. Allí hay... ¿No se podría o sí se podría? Usted dice que sí se podría. Yo entiendo que sí se podría sin lugar a dudas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque allí hay involucrada, dentro de los artículos que se impugnan, hay elementos que tienen que ver con la naturaleza del trabajo y con los derechos del trabajador. O sea, no es una cuestión absolutamente ajena al trabajador. Por lo tanto, es absolutamente legítimo que una cartelera sindical, que un boletín del sindicato pueda manifestar una opción a favor de una u otra, ¿verdad? ¿Por qué? Reitero, porque hay un tema, diríamos, estrechamente vinculado con los derechos a la profesionalidad de los trabajadores docentes, a la percepción de cierta modalidad de pago del salario de los trabajadores y trabajadoras en general, al ejercicio del derecho de huelga y de la protesta o de los reclamos en general. Hay algo más que quiero decir respecto de esto, que hace a lo que es no ya tanto la libertad de expresión desde el punto de vista político, como les decía, sino la libertad de expresión en lo que hace a los modos de vida, a los comportamientos. Bueno, y yo de eso quiero plantear el caso de las maestras que el año pasado fueron despedidas de un colegio y que nosotros consultamos en su momento a el representante del Sindicato de Trabajadores de la Educación Pública a nivel privado. Lo escuchamos, lo invito. En el caso de las maestras no cometieron ninguna ilegalidad. Lo que hicieron fueron publicar comentarios o fotos o videos que no le gustaron a algunos padres y ese grupo de padres presionó a las instituciones, a estas dos instituciones, y estas dos instituciones decidieron despedir a estas maestras. Por eso decimos, esto es muy grave y es muy grave que desde el propio gobierno hayan salido referentes a salir a justificar la decisión de estas empresas. La defensa de la libertad es la defensa de las personas, no la defensa de las empresas. Esta es la demarcación. Hoy son mujeres que publican fotos o comentarios o videos en donde, sin cometer ningún tipo de ilegalidad, y esto es clave, son despedidas porque molesta lo que publicaron. Mañana alguien publica algo sobre la diversidad sexual y no le gusta a algunos padres y lo van a despedir. Mañana alguien publica un comentario sobre las víctimas civiles en el conflicto contra Palestina y lo van a despedir por decir eso. Mañana alguien publica un comentario sobre la industria farmacéutica o sobre el problema del derretimiento de los cascos polares y lo van a despedir por eso. O sea, ¿dónde está el límite a el poder de las empresas sobre la libertad de opinión de las personas? Según Acá lo estábamos viendo bien clarito, las preguntas que formulaba en ese momento Sergio Sommaruga. ¿Son espacios privados lo que nosotros ponemos en redes, lo que ponemos en nuestro muro? Bueno, esa es toda una discusión, ¿verdad? Uno puede considerar que cuando alguien sube a determinadas redes, no todas las redes son iguales, no todas el correo electrónico es una cosa, el WhatsApp es otra, el Twitter es otra, o sea, no todas las redes son la misma cosa, pero en definitiva y en última instancia lo que hay es un deber de cierta responsabilidad y cierto cuidado del trabajador o la trabajadora y un derecho fundamental a la
opinión y a la libre expresión del pensamiento. En algunos casos... Pero acá, por ejemplo, las maestras eran una foto en la playa. Exacto. Una foto o un video en la playa. Ni siquiera era la opinión. Exacto, sí. No, bueno, parece totalmente claro, no sé si tengo que decirlo de esta manera, que se trató de una medida arbitraria, ¿verdad? Incluso hubo algunos puntos de vista que a mí me interesaron mucho, de algunos padres también, que decían, bueno, en todo caso, esa publicación podría ser un buen motivo, una buena oportunidad para conversar con nuestros hijos acerca de cómo se manejan las redes sociales, en lugar de, diríamos, abortar toda posibilidad de expresión. Pero ese punto de vista me interesó mucho, visto como una oportunidad. ¿Cuáles son los medios de defensa del trabajador? Claro, ¿qué resguardo tenemos como trabajadores? Claro, porque a veces hay una distancia, ¿verdad?, entre lo que uno dice, bueno, existe todo el derecho a la libertad de expresión del pensamiento, pero luego confrontado con los medios procesales que el trabajador o trabajadora tiene, se denotan como escasos. Claro. Con todo, yo quiero señalar que la primera defensa, o el mecanismo más inmediato de defensa de los derechos del trabajador y la trabajadora es el mecanismo de la acción sindical. Porque allí estamos amparados, diríamos, de otro plexo, como se dice, de otro conjunto de normas garantistas que hacen a entender que ese tipo de actividades se enmarcan dentro de la libertad sindical. Y allí sí hay un medio muy eficaz que puede llegar a provocar incluso la reinstalación del trabajador en caso de un despido. Bien. En el resto de los temas, aquellos que yo les decía que tiene que ver con los medios, las formas de vida, los comportamientos, como el ejemplo de estas docentes que tú señalabas, allí diríamos que es más difícil de revertir, extremadamente difícil en nuestro actual derecho, de revertir una decisión de ese tipo. Habría que ensayarlo, pero es extremadamente difícil. Me parece que en esos casos, a lo sumo, lo que puede entenderse es que existe un despido abusivo, un daño moral del trabajador a la trabajadora, porque además se expone a una dimensión mucho mayor, claro, que lo que fue solamente la colocación de esas fotos o ese video en la red social. Barreto, el tema no quedó cerrado, no, pero lo seguiremos. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Nosotros hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar hablando de racismo y, bueno, también las situaciones que estamos viviendo en Uruguay. No se vayan, no se lo pierdan. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some Pasan 20 minutos de las 9 de la mañana, 18 grados la temperatura a esta hora en Montevideo y seguimos avanzando en la información aquí en Ciudad Viva. Ya estamos con invitada en esta jornada, ya lo ven, Noelia Maciel. Gracias por estar aquí con nosotros en TV Ciudad. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Un placer que estés acá con nosotros. Bueno, lo decíamos, lo contamos la semana pasada, el lunes concretamente, la Coordinadora Nacional Afro-Uruguaya, durante una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instó al Estado de nuestro país a aprobar una ley integral que declare emergencia social de la población afrodescendiente y que además garantice una política coherente y planificada justamente para esta población. En este sentido, el gobierno tiene 2 meses para responder a diferentes consultas, entre ellas acerca del incumplimiento de la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia, en este caso en nuestro país, obviamente. Sí, exacto. Bueno, Noelia integra la coordinación nacional afro-uruguaya, pero hay que centrarse en otros aspectos, ¿no? ¿De qué habla, ¿no? Datos concretos, de qué se habla y qué se ha planteado en esta audiencia que, bueno, fue la semana pasada. Exacto, bueno, muchas gracias por el espacio, es muy importante poder difundir estas acciones. En realidad nosotros pedimos una audiencia temática a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La audiencia temática es un mecanismo donde se da un testimonio sobre una situación de derechos humanos y el Estado tiene tiempo también para dar su testimonio, se hace un intercambio
¿no?, de posturas y después la Comisión Interamericana trabaja durante 2 meses para brindar recomendaciones al Estado de cómo tratar esa situación. En este caso nosotros trabajamos sobre la situación de la población afrodescendiente y específicamente el no cumplimiento de la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación y la xenofobia, ¿no? Esta convención es muy importante porque viene a nivel regional a transformar las sociedades de la región, tratando de que la región esté libre de discriminación racial, ¿no? La discriminación racial se visibiliza todos los días a partir del trato. O sea, en Uruguay no es lo mismo nacer afrodescendiente que no nacer afrodescendiente. Sabemos de las situaciones de discriminación racial que han habido en los últimos tiempos, el más conocido y público capaz que el de Débora Rodríguez, también al presidente de la Asociación de Fiscales de Fiscales, perdón. Bueno, a él también lo discriminaron públicamente y no hay ningún organismo que pueda salir a repudiar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces nosotros consideramos que solicitar una audiencia temática va a ordenar, es una forma de contribuir también a que todo el aparato gubernamental pueda alinearse con lo que está recomendado para los estados, con lo que se ratificó en la Convención Interamericana, pero además para dar respuesta a las diferentes situaciones que vivimos la población afrodescendiente que quedan totalmente invisibilizadas o con falta de respuesta por parte de los órganos gubernamentales. Desde hace unos años está vigente una ley. Contanos un poco acerca de eso y qué cumplimiento ha tenido. Bueno, desde 2013 se promulga la ley 19.122, que es de acciones afirmativas para la población afrodescendiente. Es fundamental el artículo número 1, que reconoce a la población afrodescendiente como víctima de racismo, discriminación, producto de lo que fue la trata y el tráfico de esclavos, pero además de cómo se van dando las relaciones sociales en este país, ¿no? Dentro de esa ley se estipula que haya becas educativas, que se incorpore lo que es la historia y la trayectoria de la población afrodescendiente en el país, pero también acciones afirmativas en el sentido de que un 8% de los cupos laborales públicos esté destinados a esa población, ¿no? Un 8% como mínimo, ¿no? Nosotros en Uruguay, el último censo que se hizo establece que la población afrodescendiente en el país está alrededor de un 8%, ¿no? El cumplimiento de la cuota nunca se llegó, o sea, nunca se llegó a tener un 8% de cumplimiento, pero se venía trabajando, ¿no? De 2013 a los años anteriores, entre un 1 y un 2% se llegó a cumplir. En cambio, en 2020, ese número quedó totalmente por debajo, se llegó a un 0.7%, ¿no? Fue el peor año de cumplimiento y de desempeño en el marco también de una situación de emergencia como fue la pandemia, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué es tan bajo el porcentaje? Bueno, en realidad todavía no se cumple porque está mal implementada la cuota, ¿no? Los organismos desconocen, ¿no?, la forma de implementar esta cuota. Por otro lado, las personas cuando se presentan no saben tampoco de qué forma tienen que declarar. Hay poca difusión, ¿no?, de la forma en que las personas afrodescendientes tienen que presentarse y sobre todo los organismos no hacen llamados de la cantidad que deberían como para poder cumplir. ¿Y qué podemos hacer nosotros, digamos, desde los medios para visibilizar justamente esta situación y para que, bueno, esa información trascienda para que las personas que, en este caso, van a buscar determinados trabajos, bueno, puedan plantearlo de una manera efectiva y que no se haga oídos sordos a lo que se plantea? Lo importante siempre es difundir y hablar de estos temas, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con los jornales solidarios que se tenían que aplicar en todas las intendencias del país. Sí. Las intendencias en el Congreso de Intendentes definieron que eso era discrecional, que la intendencia que quería lo aplicaba y la intendencia que no quería no lo aplicaba. Entonces muchas intendencias no aplicaron la cuota, ¿no? Cuando es una ley hay que cumplirla, ¿no? Entonces esto es falta de desconocimiento y de penalización, ¿no?, al no cumplimiento. Esto suena también a que, bueno, votemos una ley como para quedar bien, como porque es políticamente correcto, pero después si no la aplicas, si no tiene que su no aplicación no conlleva una sanción. Claro. Es también es una declaratoria como para la tribuna, ¿no? Sí, es pasa. Tenemos una ley, pero nadie le aboliza. Claro.
por eso pedimos también una ley integral, ¿no? Que no solo sea de cuotificación y acceso a lo laboral, sino que bueno, se trabaje también en el ámbito educativo, que también se puedan revertir las situaciones de pobreza, ¿no? En este momento la población afrodescendiente llega a un 20% de pobreza, mientras el resto de la población hay un 10%, ¿no? El doble. Entonces ahí se puede evidenciar la forma en que el racismo impacta a nuestra población. Tenemos, te iba a decir justamente eso. La comparsa Valores, en el último carnaval, hizo un espectáculo que se llamaba Personas, que estaba dedicado al tema del racismo. Lo trataron notablemente, pero felicitaciones, fundamentalmente con testimonios de integrantes de la comparsa, testimonios donde habían sido discriminados, en montones de testimonios, en distintos ámbitos laborales, en lugares de ocio, en distintos tipos, cómo se habían sido discriminados los propios integrantes de la comparsa. Y a raíz de eso, Josema estuvo charlando con dos integrantes de Valores. Sí, en primer término vamos a contar con la palabra de Abril Pereira, que es justamente actriz de Valores de Encina, que nos contaba a título personal, justamente, cómo ha vivido hechos de discriminación racial, justamente, pero a título personal, no solamente del espectáculo, sino cosas que ha vivido ella. Personalmente creo que las cosas que más me marcaron en la vida fueron sobre todo en la infancia, en los centros de estudio, donde hasta hoy en día, bueno, las personas afro-uruguayas seguimos sin tener la misma calidad de educación que el resto de las personas, que el resto de los uruguayos y uruguayas. Particularmente siempre fue un problema mi pelo para mí, porque creo que hay como una especie de miedo a lo diferente también, ¿no? Entonces, como que en relación a eso, mi pelo siempre fue un motivo de conflicto con maestras que me decían que me tenía que sentar en el fondo del salón porque mi pelo molestaba, o por compañeros que me tiraban cosas en el pelo, o hoy mismo en la calle, gente que piensa que el cuerpo de una es como algo exótico y siente como la necesidad de tocarlo como algo distinto, como algo diferente. Y después creo yo que me encuentro con el racismo todos los días cuando veo que... ¿Qué pasó con el audio? Está yendo el audio al Facebook. Bueno, allí estaba la palabra entonces de Abril. También estuvimos hablando con Oriana Madruga, también integrante de Valores de Encina, que también justamente nos daba su testimonio a nivel personal y cosas muy fuertes que le pasaron incluso de chiquita. Soy ella que gira y gira la perspectiva, el lado más invisible, imperceptible. Mi primera memoria de racismo fue en el jardín y tenía 4 años. Ya de pique, la violencia se instala desde pequeñitos, porque es estructural, porque la mamamos de chiquitos y porque nadie nace racista. Digamos que uno lo va aprendiendo en las imágenes de referencia, en lo que escuchamos en nuestras casas, y ya que estoy cuento la anécdota porque es muy, muy literal. Yo tenía 4 años, todavía estaba aprendiendo a ir al baño sola y todo eso. Me dio vergüenza avisarle a la maestra que quería ir al baño cerca acá. Voy a decir que acá hay cámara. Y me dice ahí. Viene una nenita, que hoy es mi amiga, ¿no? Viene una nenita y me dice, ¡ay, tenés olor a negra! Y ese fue el primer piñazo en el alma, en el corazón. Entonces, realmente crecí como con un discurso limitante. Tenés un olor, tenés un pelo, tenés una forma, tenés un cuerpo que no cuadra en esta sociedad en que vivimos. Entonces, es muy difícil, a veces y muy doloroso, como aprender que podemos ser libremente, y creo que me llevó muchos años liberarme de todas esas cargas. El pelo, otro tema, tenerlo así también para mí es empoderante y es como wow, pude salir al fin de este lugar. Desde chiquita, también desde muy chiquita, siempre me peinaban, me hacían trenzas, el pelo laminado hacia atrás, pueden percibir que tengo grandes entradas justamente por eso, porque no se podía salir un pelo porque en sí lo lindo, lo estético, lo políticamente correcto era el pelo lacio. El pelo enrulado, la mota, era desprolijo, era un desastre total, catatónico. Entonces nuestras madres y las abuelas, y ahí viene como todo lo que se hereda, ¿no? Tirante el pelo todo para atrás,
absolutamente un rulo por fuera, la moto era mal vista. Me la hacía el pelo hasta los 17 años. No quería saber nada con mis rulos, con mis motas, totalmente divorciada de mí misma. Bueno, allí lo decía, ¿no? Oriana y Abril, divorciada con uno mismo, ¿no? En ese caso. Les quiero agradecer además por este testimonio que lo dimos grabamos el pasado viernes, bajo lluvia. Bajo lluvia. Unas fenómenas se la rebancaron, así que muchas gracias. Y qué fuerte lo que contaban, ¿no? En un momento del espectáculo, ahora que hacían referencia ambas al tema del pelo, porque es una cuestión también que estigmatizaba mucho, decía que recién empezaron a ver cosas para el pelo de la gente afro, cuando las mujeres blancas empezaron a tratar de tener pelo de la misma manera porque se daban cuenta que era muy lindo, cuando se empezó a transformar en moda. Se hizo de moda. Claro. Eso lo decían ellas en el espectáculo, ¿no? Que también estaba bárbaro, sí, fenómeno. Cosas para el pelo de la gente afro, pero si le sirve a las mujeres blancas. Tal cual. Bueno, ahora tenemos una marca que es de una afro-uruguaya que saca un producto que es para nuestro pelo y eso es un logro también, ¿no? Porque nosotros mismos también podemos ofrecer productos para tratar nuestro pelo como nosotros sabemos, ¿no? Porque muchas veces se quiere imponer desde afuera la forma de usar, de que debemos vestir, de que debemos vernos y como una forma de estigmatización, ¿no? ¿Qué te dejan estos testimonios de Abril y de me Oriana? siento sumamente identificada. Digo, todas y todos tenemos testimonios de este tipo. Al ser afrodescendiente, la violencia, la discriminación la vivimos desde niños y eso también va dibujando determinados lugares sociales, ¿no? Es un señalamiento que condiciona también, ¿no? En este momento donde se está hablando tanto sobre la apariencia delictiva, sobre cómo se señala a las personas por su apariencia, ¿no? Y que eso conduce también después a catalogarte como, ¿no? Como un criminal. Y eso después tiene un correlato en la práctica, porque en Uruguay el ser afrodescendiente determina estar tres veces más, tener 3 veces más de posibilidades de estar privado de libertad. Esos son datos que nosotros presentamos el otro día en la audiencia temática también, porque en este momento las cárceles uruguayas que están en la región reconocidas por tener una superpoblación y por ser uno de los países que tiene más personas privadas de libertad, un 20% de la población carcelaria es afrodescendiente. Y tiene que ver con todo esto que se venía hablando, ¿no? Con el estigma, con cómo la apariencia se transforma en una situación de desigualdad y se identifica con la criminalidad, con lo feo, con lo que le decía, que no solo era negro. Sí, ¿no? y esto también tiene que ver, todo tiene que ver con todo en este tema, pero las cifras de pobreza en el país en general y en la colectividad afrodescendiente en particular. ¿Cuál? Quiero que digas eso y como ya estamos por cerrar este espacio, también hay muchos colectivos afrodescendientes que se han pronunciado contra la LUC y va un poco, supongo yo, por esto que estabas diciendo al final, ¿no? Exacto. Bueno, las cifras de pobreza, en realidad, en la población afrodescendiente es de un 20% y es el doble de lo que tiene el resto de la población, ¿no? Y eso determina las oportunidades de desarrollo en general, para la educación, para el acceso al trabajo, para el acceso a la vivienda, para los lugares en donde vivimos. La población afrodescendiente sobre todo vive en la periferia de las ciudades y en los lugares con menos desarrollo humano, como son los departamentos del norte del país, ¿no? Y eso tiene una condicionante desde el punto de partida, ¿no? Y cuando nosotros decimos que la comunidad afro-uruguaya debe votar el sí, tiene que ver con que estos artículos que se están impugnando realmente van a debilitar y a hacer más vulnerable a la población afro-uruguaya, justamente porque la ley lo que quiere hacer, la LUC, ¿no? Es fortalecer a los más fuertes y debilitar a los más débiles, ¿no? Entonces, como la LUC tiene todo un perfil que es punitivista, que trabaja los temas de seguridad de una forma en que también la apariencia delictiva de los delitos y de las personas se pone en juego, es necesario tener un posicionamiento fuerte. La LUC no solo habla de seguridad, también habla de educación, de vivienda, que son aspectos centrales para nuestra comunidad, ¿no? En el final, aprovecho para consultarte y en 30 segundos te pido, tú mencionabas el caso de Débora Rodríguez, también del fiscal William Larrosa.
¿Han aumentado los casos de agresiones hacia personas afro o también han aumentado las denuncias en este marco? ¿Se han hecho más públicas? Se hacen más públicas las denuncias, como se dice, las situaciones de discriminación racial las vivimos todos los días. Se han hecho más públicas y se han visualizado estos casos también porque son de personas de una forma públicas, ¿no? Pero suceden todos los días. Sucedió en Rivera que falleció una persona por malos tratos y falta de atención, justamente por el prejuicio en lo que era una persona afrodescendiente. Y estas cosas quedan en la nada. Eso es muy importante decir, que Uruguay no cuenta con un sistema de protección hacia las personas afrodescendientes cuando son víctimas de situaciones de discriminación racial, ¿no? Es necesario que estas situaciones se desestimulen, ¿no? Mediante penalización de este tipo de actitudes. La discriminación racial es un delito, sin embargo, se naturaliza y si no hay un señalamiento en relación a eso, se siguen repitiendo estas situaciones. Un buen ejemplo. En Francia, en Inglaterra, en España, los partidos de fútbol se paran automáticamente cuando se escucha un insulto racial. Y hay sanciones. ¿Estamos lejos de eso? Y hay sanciones para los clubes. Estamos lejos, pero tenemos una gran oportunidad, incluso ahora ratificando la Convención Interamericana de Lucha contra el Racismo y la Discriminación y toda forma de intolerancia, de poder armonizar y alinear nuestra legislación para penalizar este tipo de actos. En 2 meses esperamos respuesta del gobierno. Totalmente, y por ahí ustedes también nos pueden dar un espacio para poder hablar de ¿Y si no hay respuesta en 2 meses? No, la Comisión Interamericana le obliga al gobierno, justamente por haber ratificado esta convención, a informar sobre la situación de la población afrodescendiente y dar respuesta a este tipo de situaciones. Ojalá que haya respuesta del gobierno, pero tiene que haber una respuesta mucho más amplia de parte de toda la sociedad uruguaya. Esto Totalmente. no es un problema que se solucione, ya lo vimos, ni con una ley, ni con un pronunciamiento gubernamental o del gubernamental uruguayo o de algún organismo multilateral como es como el latinoamericano. Acá hace falta que la sociedad haga en su los conjunto, deberes. exactamente. Y tenemos muchos. Noelia, muchas gracias por estos minutos, recibirme. Gracias. Muy bien, nosotros, Marcelo, hacemos una pausa. Sí, señor. Ya seguimos en Ciudad Viva. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 Quedan 20 minutos para las 10 de la mañana y estamos recibiendo en Ciudad Viva a Roberto López Belloso, director de esta novedad que tuvimos este mes, que estamos teniendo este mes y que realmente nos llena de orgullo como periodistas, pero también como consumidores, como espectadores de esta realidad del mundo que es tan cambiante, que nos está generando muchas más certezas, más dudas que certezas. Y en ese sentido, primero felicitaciones por esta novedad, bienvenido a tu casa. Y saber por tu boca cómo fue la llegada de esta novedad uruguaya cuando ya existía una novedad cercana en Argentina con esta versión para el Cono Sur de este prestigioso medio. Bienvenido, Roberto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Es un placer siempre estar en TV Ciudad. Bueno, esto es una iniciativa conjunta de La Diaria y de Capital Intelectual. El tener la edición uruguaya de Le Monde Diplomatique es la número 31 de las que se publican en todo el mundo, en 20 idiomas. Es un mensuario francés que surge en el año 54, que en el año 99 llega a Argentina con la edición Cono Sur. Esa edición Cono Sur de Argentina estuvo en los kioscos uruguayos hasta los primeros meses del año 2021. Tenía un público muy fiel en Uruguay, que lo buscaba mes a mes, que lo leía con mucho interés, justamente por eso que vos decías, ¿no? O sea, tratar de, yo no diría buscar certezas, por lo menos buscar nuevas perspectivas en este mundo lleno de preguntas, ¿no? Que no empezó ahora lo de las preguntas, siempre ha sido muy interesante y a la vez muy desafiante conocer la realidad internacional. Entonces, en un acuerdo con La Diaria, Capital Intelectual de Argentina, hacen este esfuerzo por tener una versión uruguaya. ¿Y qué podemos encontrar acá? La trajo, ustedes lo van a poder ver igual después, ¿no? En pantalla.
¿Qué podemos encontrar en esto? Porque tú decís otras miradas. En una mirada cuando decís, hay mucho en la tele, pero a veces de temas que son potentes nos faltan, no sé si fuentes de información, pero sí miradas como certificadas por el trabajo que hay atrás. Acá encontramos, no solo de Uruguay, pero ¿cómo se conforman estas ediciones? Bueno, de material, ¿de dónde viene? Bueno, con respecto a esto último, todas las ediciones nacionales de Le Monde Diplomatique tienen un 70% de contenido traducido de la edición francesa que cada redacción selecciona. Por lo tanto, no hay dos que sean iguales en ese 70%, porque todos más o menos miramos diferente, porque no es lo mismo lo que interesa en Uruguay que lo que interesa en el Kurdistán, o en Serbia, o en Alemania. Y eso lo eligen ustedes, eso lo elegimos el 70% nosotros. que viene de Francia. Exacto, eso lo elegimos nosotros. Luego hay un 30% de contenido no francés, que en algunas notas son producidas en Uruguay y otras las tomamos de otras ediciones de Le Monde Diplomatique que nos interesan particularmente, en especial de la edición Cono Sur. Por ejemplo, en este número, en el número 1 que salió ahora en el mes de marzo, la cobertura regional sobre lo que llamamos la tercera izquierda está tomada de la edición Cono Sur, y la cobertura sobre Ucrania básicamente está tomada de la edición francesa, y hay artículos producidos en Uruguay en temas culturales, en temas sobre esa contratapa que tenemos del cuestionario Galeano. Están también algunas páginas. Claro, que le hacen un cuestionario Proust al ex vicepresidente de Nicaragua. Exacto. Bueno, yo justo le pregunté, ¿te valdrá la pena hablar de este cuestionario? Lo vemos acá, pero es un cuestionario que es, ya es mundial, es muy conocido, que devela cosas que a veces uno no... Sí, nosotros lo que hicimos fue, tomamos la idea del cuestionario Proust y lo hicimos totalmente nuevo, básicamente porque tomamos algunas preguntas que intuíamos que estaban en la obra de Eduardo Galeano, y con eso armamos las 30 interrogantes de este cuestionario Galeano, como le hemos llamado, que en el primer número lo contestó Sergio Ramírez, el ex vicepresidente de Nicaragua, y en el número 2, que estamos preparando ahora, lo contesta Evo Morales, el ex presidente de Bolivia. Pero para no irme de tu primera pregunta, nosotros lo que hacemos no es dar cuenta de la actualidad, sino dar lecturas sobre la actualidad. O sea, me parece que ese es el diferencial principal. Y obviamente en el número 1 el tema Ucrania fue excluyente. Pero yo cuando miraba un poco con perspectiva las notas que publicamos, hay una de ellas que es la que sacamos en la sección sobre temas, sobre ideas, que es sobre los nuevos relatos del Centro Democrático Europeo. Y quizá nos sirve mucho más esa nota casi filosófica, casi teórica, para entender lo que está pasando con la guerra en Ucrania, que las notas de lo que pasó ayer en el campo de batalla. Está bueno, las segundas y terceras miradas y reflexiones sobre los determinados hechos. A mí lo que me llamaba la atención, mirando la tapa, que es impactante, y tu referencia a esta mutación del cuestionario, dándole una impronta galeanística, es cuánto de uruguayo, porque uno ve la tapa de Le Monde Diplomatique Uruguay y ve la diaria, con esa foto impactante, con ese privilegio del medio de darte en una postal, y estos periodistas, que son los reporteros gráficos, de regalarnos una imagen que nos lleve también a ver otras miradas. Hay mucho Uruguay ya en la primera. Sí, hay mucho Uruguay. En el ADN, digo, más allá de los contenidos. Sí, hay mucho Uruguay, yo te diría en 3 aspectos, ¿no? Por un lado está en el tratamiento de la imagen. Nosotros tenemos como editor fotográfico a Javier Calvelo. Él es el que elige la foto de tapa en este caso, que si bien es una fotografía de AFP, si tú miras lo que los distintos medios en el mundo han decidido poner de todo ese enorme menú que tiene AFP como fotos de portada en distintos momentos de la guerra de Ucrania, esto que eligió Javier es totalmente diferente. Hay una búsqueda incluso de una iconografía casi renacentista. Sí. Uno mira esa madre con ese niño y está mirando una pietà del Renacimiento, ¿no? O sea, hay ahí como algo que es periodístico y a la vez es estético, y que es, bueno, yo te diría,
propio de Javier, pero también propio de esa tradición del periodismo uruguayo que hacen los fotógrafos colegas, que es no solamente dar cuenta de la actualidad, sino también dar cuenta de ese trasfondo estético conceptual que hay detrás de una imagen. Podría decir, no aprendemos más. Sí, exactamente. ¿Y los otros dos aspectos? Y los otros dos aspectos, por un lado está el diseño, que si bien es respetuoso de la tradición de diseño gráfico de Le Monde Diplomatique, lo que hace Ramiro Alonso es una lectura periodística del diseño. No es simplemente que determinados elementos queden mejor o peor para el ojo en determinado lugar, sino darle un sentido periodístico a que ese diseño gráfico nos permita ver mejor y ver diferente lo que se escribe en los textos. Y después está la otra pata, digamos, que es la pata de los textos, que desde el trabajo de corrección, que te cambian de repente en una traducción un colectivos por un ómnibus, ¿no? Esa preocupación con que incluso los textos franceses o los textos que se producen de repente en Argentina para la mirada conosur sean familiares al lector uruguayo, desde esa corrección de estilo, digamos, de las traducciones y demás, hasta la propia crítica de libros, o para el número 2, estamos haciendo un poco de spoiler, pero para el número 2 vamos a tener una nota sobre Yemen, escrita desde Uruguay. Es decir, las notas uruguayas no son sobre realidad nacional y tampoco son necesariamente sobre realidad regional. También es como ha hecho el periodismo uruguayo desde siempre. Nosotros no estamos, digamos, haciendo algo que no se haya hecho antes. O sea, si nosotros pensamos lo que hacía Marcha desde el año 39, o lo que hizo Jaque en el 83, o Brecha desde el 85, bueno, hay una tradición de periodismo internacional uruguayo que busca mirar el mundo desde Uruguay, con algo que no es que sea mejor, pero sí es un tipo de mirada que pone en diálogo lo que pasa afuera con lo que nosotros estamos viviendo en Uruguay. Aparte de lo de Yemen, ya que querés espoliar, ¿qué otros temas van a ver en la próxima edición? Bueno, hay un dossier muy grande sobre Ucrania que está elaborando la redacción francesa. Nosotros tenemos acceso desde el primer momento en que los artículos franceses están terminados para todo el proceso de corrección, diseño, edición, imágenes y demás. Tenemos acceso a través de una intranet al proceso en el cual ellos van elaborando la edición madre, digamos. Y bueno, podemos ver que la cobertura que traen para todo el mundo sobre Ucrania es realmente muy potente. Realmente te permite mirar las cosas más allá de los lugares comunes. Porque siempre que hay un conflicto de este tipo, hay muchos lugares comunes que se asumen inicialmente como verdades reveladas y que luego cuando uno empieza a mirar un poquito más se da cuenta que hay otras complejidades. Bueno, esas complejidades son las que van a estar en estas 11, 12 páginas del dossier Ucrania, y también tenemos un artículo también producido desde Uruguay sobre la asunción de Boric en Chile, que bueno, también nos parece que es interesante esta novedad para las izquierdas latinoamericanas, leerla en clave uruguaya. No podemos esperar ya, ¿eh? No, lo vendiste muy bien. Sale además, ¿cuál es la fecha? ¿Hay que suscribirse? ¿Venta libre? Digo, pregunto porque para la gente que nos está escuchando es importante. Sí, la suscripción que te permite recibirlo en papel en el domicilio es a través de lemonde.uy. Esa es la dirección a través de la cual uno se puede suscribir y aparece el primer miércoles de cada mes. Bien, nosotros estamos cerrando esta entrevista, queremos desearte el mayor de los éxitos, nos consideramos primos de la diaria, de todos sus productos, así que el mayor de los éxitos, y no queríamos tampoco olvidar tu perfil poeta. Vos sos director de estoy diciendo bien, presidente de la Fundación Benedetti. Coordinador de la Fundación Mario Benedetti. Ahora, afortunadamente, los colegas de la Fundación tuvieron la enorme generosidad de permitirme una licencia especial hasta septiembre para poder tener este inicio de trabajo en Le Monde Diplomatique. Pero sí soy el coordinador de la Fundación, es una tarea que me encanta. Realmente, bueno, Benedetti es una de los ejes de la identidad de los uruguayos y las uruguayas. Y hoy es un día especial por dos razones. Es el Día Mundial de la Poesía,
la Fundación Benedetti va a hacer una lectura a las 6 de la tarde. No es lo único que va a haber, también va a haber en la Plaza Cagancha una movida muy grande, también entre las 5 y las 8 de la noche. Va a haber un homenaje en la Academia de Letras a Cristina Peri Rossi, que precisamente el mes próximo recibe en mano el premio Cervantes que ya le fue otorgado. También hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down, lo cual es también algo muy importante, tan importante como la poesía. Así que bueno, estamos en un día de festejos y sobre todo de compromiso para todos. Está bien, además sos poeta, vamos a decir que no solo escribís sobre periodismo desde hace muchos años, fue uno de los que además organizó, ¿te acordás? Habrá sido que a esta altura con la pandemia en el medio, un taller sobre Kapuscinski que realmente fue muy interesante. Este periodista, bueno, ya fallecido, que ahí lo vinculo con toda esta historia. Sí, totalmente, ¿no? De ese hombre que estuvo entre guerras, escribiendo sobre muchos conflictos, y bueno, y poeta. Sí, con sí, esa lectura exacto. Sí, completito. Y bueno, ¿qué les parece si cerramos esta nota y ya te dejamos también agradecerte tu presencia, como decía Tania, con un material que se emitió aquí en TV Ciudad, que es la lectura que hace Gabriel Pelufo sobre un poema de Idea Vilariño. Exacto, que ya el nombre yo lo ato con la portada, ¿no? Ya no. Mucho ya no. Gracias, muchas gracias. Roberto. Gracias a Muchas ustedes. gracias, de verdad. ¿Nos dejamos con ese material? Sí. Ya no. Ya no será, ya no. No viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué, ni cómo, nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni quién fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo, para siempre, y tú ya no serás para mí más que tú, ya no estás. En un día futuro no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte. No te veré morir. El doctor Gabriel Pelufo. Hermoso, Sí, señor. hermoso. Sí. Uno de los íconos del Uruguay, ¿no? ¿Íconos en qué sentido? Un ícono masculino. Vocalista, ícono todo junto, masculino. es un ícono masculino, sí, sin Perfecto. duda. Todas queremos a Gabriel Pelufo. Todas quieren. Vos sos hincha del hermano, pero... Yo soy hincha de Trotsky Vengarán, que es la banda hermana. Bueno, ambas bandas tocaron el fin de semana, ¿no? Buitres en la sala del museo y Trotsky en el anfiteatro Canario Luna. A propósito de Buitres, le iba a decir, tiene además una canción que se llama Es Decir, que justamente es de Idea Vilariño. La pueden buscar, está en todos lados allí. Es tremenda canción. El doctor Pelufo es pediatra y hay niños mirando este programa y me encanta por los temas que tratamos en la jornada de hoy. Así que un beso muy grande a Kiara, la hija de nuestra intérprete de lengua de señas, Valeria Oliveros, que junto al Hueso nos regalan este programa que es accesible y que nos llena de orgullo. Le mandamos un beso que además Kiara, estuvieron de cumpleaños, festejando. Impresionante, Así que bueno, impresionante. un saludo grande. Señoras, señores, a esta hora, ¿sabe qué tenemos? Agenda cultural. Eso mismo lo dijo Tavares. Para no perdérselo, seguimos hablando de música. Chacho Ramos va a presentar Bendigo la Vida, un espectáculo con las canciones de su último disco, muy personal, y los clásicos de su carrera de más de 30 décadas. Decirles también que el concierto será en el Auditorio Adela Reta, este miércoles a las 21 horas a beneficio de la Fundación Pérez Escremini y bueno, una invitación a disfrutar de un show con 15 músicos en escena y a colaborar con quienes son pacientes de la Fundación. Qué grande el Chacho Ramos. ¿No la 2 y 1 usted baila ahí, Chacho. Claro? No sé, ¿usted? Ahí son las vueltas. Yo sí, ¿cómo no? ¿Baila? Claro, ¿cómo no? Chacho Ramos es una institución del interior del país, Claro, una institución del hay que interior. ponerse de pie para hablar de Chacho Ramos. Bueno, seguimos con la agenda porque leí La Escena Interior. Es el nuevo espectáculo de la bailarina y coreógrafa Andrea Arroba.
que se presenta hoy a las 20:30 en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Arroba interpreta un solo, intenso y Aroba, creo y que erótico, sí. Bueno, mostrando al público allí de un modo casi desgarrador diversas escenas que recorren el acto de crear por dentro. Así dice la invitación para el día de hoy a las 20:30 en la Sala Zabala Muniz. Bien, y el Centro de Fotografía también va a exponer en su sede de 18 de julio, 855, va la dirección completa acá, el archivo liberado, una muestra del acervo histórico que custodia y conserva el CDF, y quienes desean recorrerla y las imágenes que estamos viendo en pantalla podrán hacerlo de lunes a viernes de 10 a 19:30 horas y los sábados de 9:30 a 14:30. La entrada es gratuita, recomendable, el archivo liberado. Mañana martes, vamos a tener, no vamos a ser tan pretenciosos, no vamos a hablar de un debate, pero algo va a tener de eso, porque vamos a tener aquí en nuestros estudios a dos jóvenes militantes, cada uno por el sí, otro por el no, que tiene que ver obviamente con el referéndum del próximo domingo. Vamos a tener a Amira Fagundes, de la FEU, por el sí, y a Joaquín Bordón, edil de Flores del Partido Nacional, que milita por el no. Van a estar polemizando precisamente aquí en Ciudad Viva. Muy bien, eso será mañana, a partir de las 8:30 aquí en Ciudad Viva. Nosotros con Pilar Teijeiro los esperamos a las 8 de la mañana con la primera edición de MB Noticias. Justamente a propósito de la información, vuelve a la pantalla de TV Ciudad a la hora 13 con Rosina Magliarini. Estamos en el final. Estamos en el final. Nos despedimos Nos entonces. despedimos. Sí, vámonos. Ya Que está. pase muy bien. Muy rico todo, que se repita, Gracias, Chelo. Eso. Hasta mañana. Como tus besos es